Señoras y señores, es un enorme placer para mí estar aquí con ustedes esta mañana y volver a Santander. Es un gusto volver a ver los cielos siempre azules de Santander, que sé que no son así. Salimos de la Unión Europea, pero no salimos de Europa. No salimos de Europa. Estamos en Europa, y estamos en Europa por todo lo que compartimos, nuestra historia, nuestros lazos comunes, nuestros valores, intereses. Hay mucho que nos une, y más allá de la banca, hay entidades españolas en el Reino Unido que gestionan nuestros aeropuertos, suministran nuestras redes de telefonía móvil, fabrican los componentes de nuestros coches, construyen nuestras turbinas eólicas y nos facilitan el suministro de energías renovables. Y el Reino Unido sigue siendo el principal destino europeo de las inversiones extranjeras directas de España, y el Reino Unido es el segundo inversor más importante en España, después de Estados Unidos. El segundo más importante, y seguimos siéndolo. Los países europeos, el Reino Unido, España y docenas más, dentro y fuera de la Unión Europea, porque la Unión Europea no es Europa, aunque se usa de una forma sinónima, no es Europa. La Unión Europea es súper importante, por supuesto, súper importante, pero no es Europa. Y la primera hora sería la brutal invasión de Ucrania por parte de Rusia, que afecta tan dramáticamente al pueblo ucraniano. El pueblo, por supuesto, cuenta con toda nuestra solidaridad y apoyo. Una invasión que, por supuesto, viola todos los principios de la Carta de las Naciones Unidas y que tiene un impacto global sobre los alimentos, los fertilizantes, los precios de energía. Y en segundo lugar, la pandemia, que por supuesto también todos hemos tenido que hemos padecido, y que ha puesto en evidencia, entre muchas otras cosas, la interdependencia y la fragilidad de las cadenas de suministro, y que ha supuesto uno de los peores procesos en el desarrollo humano desde la Segunda Guerra Mundial, según Naciones Unidas. Y ya más cerca de casa, para aterrizar un poquito el impacto de estos eventos globales, la combinación de estas cosas está contribuyendo fuertemente a una alta de coste de vida, tanto en España como en el Reino Unido, que nos afecta al momento de ir al supermercado, aunque no sé, el Carrefour de Santander o el Sainsbury's de Portsmouth, es igual, el HP en los mismos precios. Así que la invasión de Ucrania, la pandemia, el efecto en la cadena de suministros. La tercera es el desafío sistémico y cada vez más evidente que supone China para nuestros intereses y valores. China nos es esencial, pero nos pone un reto muy complejo. En cuarto lugar, quiero hacer referencia al hecho de que la tendencia histórica en el mundo hacia las democracias liberales se está, frenando, se ve amenazada y en algún modo revertida por un resurgimiento del autoritarismo y en algunos sitios también populismo. Y por último, el creciente peso geoestratégico de los países gigantes, con cierta condescendencia, tal vez, llamábamos los países emergentes. Es una palabra cargada de sentido, yo creo, de la perspectiva desde donde vemos las cosas, los países emergentes, pero que ya han emergido muchísimos de ellos, si queremos mirarlo de ese modo, y países con los que desde la perspectiva del Reino Unido quizás tengamos unas relaciones menos desarrolladas de lo deseable, y países, no obstante, que resultarán claves a la hora de determinar el futuro orden mundial. Añado una sexta ola de paso, la ola tal vez que resulta más grande por los eventos meteorológicos extremos que resultan del cambio climático. Y yo creo, sinceramente, aunque admito que no soy imparcial, que el Reino Unido tiene muchísimo que ofrecer. Como sexta economía global, por las redes globales que tenemos, como la Commonwealth, por nuestra pertenencia
al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembro permanente, por nuestra forma de buscar combinar el poder duro, porque somos un país que invierte y ha invertido mucho en defensa de una forma constante y lo sigue haciendo, y nuestro poder blando que se expresa por muchísimos modos. Y no solamente esos poderes, pero nuestra disposición y voluntad de utilizarlos. Dicho sea de otro modo, nosotros nos mojamos internacionalmente. Nosotros apoyaremos a Ucrania hasta que gane la guerra. Y esto también es muy importante si pensamos del ciudadano de a pie, porque ha habido una reacción de gran solidaridad aquí en España, lo mismo que ha habido en el Reino Unido y en muchísimos más países. Pero no es una cosa que es totalmente obvia, no es una cosa que es necesariamente indefinida. Tenemos que explicarles a nuestros ciudadanos y seguir explicándoles, que lo que diríamos en inglés, defending freedom isn't free, que no es gratis defender la libertad, no lo es. Pero el coste de no hacerlo sería muchísimo mayor. Pero tenemos como democracias que mantener el apoyo de nuestros ciudadanos en este esfuerzo. Cuando estalla la guerra en Ucrania con la invasión el 24 de febrero del año pasado, muy poco después mi entonces primer ministro, ustedes tal vez han percatado que había algunos cambios en la política británica en el último año. Una cosa que no ha cambiado es nuestra política frente a Rusia y a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. No ha variado ni un ápice. Y en aquel momento mi entonces primer ministro Boris Johnson detalló un plan de 6 puntos que no voy a entrar por motivos de tiempo en todos los 6. Pero uno de los puntos en los cuales hizo mucho hincapié era el hecho de que es imprescindible evitar lo que en inglés llamó creeping normalization, del hecho de que haya guerra en Europa. Evitar que se normalice, que paulatinamente nos acostumbremos y decimos, bueno, está muy lejos y bueno, parece que la cosa se va a estancar, bueno, está ahí. No podemos acostumbrarnos a que haya guerra en Europa. Lo que ha conseguido Putin es, afortunadamente, todo lo contrario de lo que pretendía. Ha conseguido unir a los aliados. Lo vimos en Madrid el año pasado con la cumbre de la OTAN. Vimos una expresión muy importante de esa unidad. Ha conseguido que dos países muy importantes, son Finlandia y Suecia, deciden asociarse a la OTAN, cosa que si uno hubiera dicho hace 2 o 3 años sí, cuando eso iba a pasar, habríamos dicho, bueno, quién sabe, ¿no? Pero ha conseguido unir las fuerzas y tenemos que mantenernos unidos. En el Reino Unido lo vamos a seguir haciendo. Tuvimos al presidente Zelensky visitando Londres esta semana y hemos reiterado a través de mi actual primer ministro nuestra solidaridad y nuestro compromiso total con Ucrania. Para concluir con un pequeñito ejercicio mental, si en vez de hablar del Reino Unido en Europa, en el mundo, sustituimos Reino Unido con España, bueno, tal vez el discurso no sería idéntico y hay diferencia, por supuesto, en cuanto a la pertenencia a la Unión Europea, pero la temática sería muy parecida. Los argumentos serían muy parecidos. Realmente no hay grandes diferencias sobre los caminos a seguir. Por lo tanto, estamos todos en el mismísimo barco, y nuestro barco europeo. Y yo confío en que con la colaboración imprescindible vayamos a poder superar esos retos y estas tormentas globales que a veces también azotan esta parte de España. Muchas gracias.